A las 3:30 de la tarde, hora del Líbano, miles de personas en los suburbios de Beirut y en otros lugares controlados por Hezbollah recibieron un mensaje en sus localizadores o beepers, llamados pager en inglés. Segundos después, los dispositivos explotaron. Esto pasó el 17 de septiembre y un día después la operación se repitió con radioteléfonos también en Beirut. El Ministerio de Salud libanés estimó que ambos ataques dejaron por lo menos 26 muertos y más de 3.000 heridos. La mayoría de ellos son miembros del grupo islamista respaldado por Irán. Hezbollah responsabilizó a Israel, aunque ni las fuerzas de defensa israelí ni el gobierno de Benjamin Netanyahu han dicho nada al respecto. Lo que sí es seguro es que se trata de una de las mayores violaciones a la seguridad del grupo. Esto en medio de la guerra en la Franja de Gaza. Fuentes anónimas le han atribuido el ataque al Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Albert Naya nos cuenta más. Una guerra que se desarrolla entre bombardeos que no discriminan, pero también avanza sin necesidad de apretar el gatillo. En el caos del 7 de octubre de 2023, los servicios secretos israelíes fueron los grandes señalados. Un día en que Tel Aviv se vio superada por una brecha en una valla, a pesar de los supuestos avanzados sistemas de seguridad. La reputación del Mossad quedaba en entredicho, pero casi un año después de la masacre del Supernova, el servicio de inteligencia israelí ha protagonizado ataques quirúrgicos de gran relevancia para el transcurso de la guerra. La trama de los beepers no ha sido reivindicada por Tel Aviv, pero dos fuentes revelaron a la agencia Reuters que efectivamente era cosa del Mossad. Los analistas de inteligencia no salen de su asombro. La organización que hizo esta operación tiene muchas habilidades y tiene muy buenas habilidades de inteligencia y operación. Además, muestra una profunda intrusión en la organización de Hezbollah. Espías que también han estado presentes en la Guardia Revolucionaria y que causaron una víctima de gran sensibilidad. El líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado el 31 de julio por una bomba cuando visitaba Irán. Operación que, según el semanario con sede en Londres The Jewish Chronicle, involucró a dos sujetos infiltrados en un cuerpo de seguridad que responde exclusivamente al poder ayatolá y que fueron reclutados por el Mossad. Sutileza para reclutar, para matar y evacuarlos del país. Y unos golpes sobre la mesa que, de confirmarse la autoría de Israel, hacen recuperar la reputación del Mossad para eliminar a sus oponentes sin apretar el gatillo. Mientras millones de personas se preguntan por qué tuvieron que enterrar a sus familiares entre tanta inteligencia. ¿Qué se sabe del ataque masivo contra Hezbollah y cómo pudieron infiltrar miles de rastreadores y radioteléfonos para hacerlos explotar? Lo discutimos en el debate de hoy. Para ello, desde Washington, se conectará con nosotros en minutos Emanuel Ottolenghi, experto en terrorismo y seguridad internacional, miembro destacado además de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Y en Madrid está a esta hora con nosotros Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad internacional. Él además es experto en terrorismo y crímenes de odio. Les recuerdo antes de comenzar nuestro debate que pueden seguirnos en las redes sociales donde estamos como @France24_ES y mi cuenta personal es @mariaclaguirre. También pueden escuchar el debate de France 24 en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Fernando Cocho, un placer contar con usted en el debate de France 24. Comencemos por hablar de lo poco que se conoce de cómo se realizó este ataque. Bueno, en realidad el problema reside en que no conocemos aún, y a lo mejor quizá nunca lo conozcamos, cuál ha sido el procedimiento de interceptación de estos dispositivos, de estas mensajerías, tanto de estos como de los radioteléfonos que se han explotado en esta mañana, y en qué momento pudiera haberse infiltrado alguien o generado alguien una desviación en la ruta de suministro para incorporar a miles, que es difícil, de estos aparatos, cargas explosivas que se sospecha que son variantes de PNTM, que es el tetraminitrato, y además que es de alto poder explosivo. Pero claro, desviar esos dispositivos o incorporarlos dentro de la cadena de fabricación sería la única forma de poder hacerlo. Y el desvío tendría que durar un tiempo suficientemente
alto como para poder hacerlo. Y eso implicaría una gran logística, un gran peso económico y unas capacidades, sin que nadie lo percibiera, pues muy difíciles de mantener. Por tanto, es un avance, un logro importantísimo de la inteligencia, que solo puede ser conseguido cuando se le da los recursos necesarios, se le deja trabajar e incluso, por qué no decirlo, se le permite que no diga cómo va a hacer las cosas al gobierno. Y por eso es el éxito no solo del Mossad, que es el Servicio de Inteligencia General, sino del Shin Bet, que es el que más sufrió en el atentado, en el ataque masivo de Hamas en el 7 de octubre. Usted hablaba de una desviación en la ruta del suministro. Al respecto, lo que se conoce es que los rastreadores o los localizadores que explotaron el 17 de septiembre eran de la marca Gold Apollo, una compañía taiwanesa. Sin embargo, la compañía ya se desligó diciendo que no fueron ellos los fabricantes directos, sino que los fabricaron una empresa localizada en Hungría llamada BAC. Sin embargo, Hungría también negó esto. ¿Cómo es posible entonces que las dos compañías no estén involucradas y aún así haya un desvío en la ruta del suministro, como usted lo dice? Pues ese es uno de los grandes misterios de la inteligencia. Evidentemente, alguien sabe más de lo que dice o incluso hay alguna modificación en los paneles, en lo que son los encargos que se hacen a las empresas de estos beepers. Evidentemente, alguien, no digo que mienta, sino que alguien tiene una información que no puede sacar a nivel público porque generaría un descrédito internacional y un riesgo también de reputación. Pero obviamente solo hay dos procesos: o desvío en la cadena de suministro antes de entregarlo a Hezbollah y que no se dieran cuenta de las modificaciones, alteraciones o de la ruptura del precinto de estos beepers, o que directamente fueran desde la fábrica construidos, digamos, con un elemento añadido por alguien o por un conjunto de operarios que permitiera poner explosivos de algún tipo. No hay otra opción posible, porque eliminar o coger estos beepers una vez que ya están dentro de lo que es, digamos, el aparato de Hezbollah distribuidos, es si cabe más difícil todavía. Usted hablaba del PENT que habría sido instalado en estos dispositivos. Quiero preguntarle al respecto, Fernando, mientras Emanuel logra conectarse con nosotros, ¿qué tanto se requiere, sobre todo para poner onzas de PNT sobre los móviles o sobre los localizadores? Y sobre todo porque fuentes anónimas le afirman a la agencia Reuters que infiltraron por lo menos 5.000 dispositivos. ¿Qué tanta operación de inteligencia tiene que haber detrás de esto? Pues tiene que haber una operación de inteligencia muy importante, con un uso de recursos económicos y administrativos y sobre todo técnicos extremadamente importante, y ser capaces, ya digo, de desviar estos beepers que generan, en estos momentos han generado una ruptura absoluta de los canales de comunicación de Hezbollah y por tanto un desabastecimiento informativo entre sus grupos, lo cual facilitaría a Israel en este momento, pues digamos, evitar que Hezbollah pudiera atacar a Israel en esta guerra que tiene con Gaza, que es lo que ya Hezbollah había dicho que iba a hacer tarde o temprano. Por tanto, esta acción de inteligencia extremadamente hábil e inteligente ha eliminado, la posibilidad de que Hezbollah responda de una manera efectiva, no de una manera alocada, sino de una manera efectiva a cualquier acción hacia Israel. Es muy complicado. Analizamos estos beepers y tienen que colocarse como mínimo entre 20 y 30 gramos para que sea efectivo, dependiendo de dónde esté el beeper, y genere por lo menos lesiones suficientes. Pero ya la muerte o las lesiones no es solo lo más importante. Lo más importante es el descrédito y el miedo, digamos, el problema que tienen ahora de saber hasta qué punto sus comunicaciones son seguras y hasta qué punto son vulnerables. Ha generado, por tanto, un desajuste en la cadena de mando, ha logrado eliminar a altos cargos y solo el alto dirigente de Hezbollah, Yahya Sinwar, no tiene beepers, no tiene teléfono y utiliza sistemas tradicionales de mensajería, digámoslo así, persona a persona, lo cual le ha permitido mantenerse a salvo, digamos, de todas estas circunstancias. Pero recordamos que esto ya ocurrió en el año 2005 cuando se instaló un dispositivo de explosión, un C4 en un móvil, los que antiguamente eran más grandes, y cuando se detectó que una persona utilizaba el teléfono, lo explotó. Y también los teléfonos inteligentes los smartphones han sido un elemento que últimamente, en los últimos años, se utiliza masivamente
para detectar señales y, por tanto, intentar generar objetivos para los drones. Básicamente eso ha ocurrido en el Líbano, pero también ha ocurrido en Irak, ha ocurrido, por supuesto, en Afganistán y ha ocurrido en otros países. Usted menciona un punto muy interesante que vamos a abordar más adelante y son las consecuencias, sobre todo en el miedo que han generado en Hezbollah. Pero quiero darle la bienvenida al debate a Emanuel Ottolenghi. Gracias por acompañarnos a esta hora. Emanuel, volvamos los ojos sobre cómo se pudo haber hecho esto. Estábamos hablando de la ruta de suministro, en qué punto pudo haber sido vulnerada para instalar presuntamente estos explosivos en más de 5.000 dispositivos entre localizadores y radioteléfonos. ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, es muy difícil ofrecer una hipótesis. Claramente estos dispositivos fueron transferidos hasta Líbano pasando por unos países, fueron producidos afuera de Líbano claramente. Entonces puede ser en cada uno de los viajes, en la producción, en el viaje. Lo que me parece mucho más importante aquí mencionar es que para armar este tipo de operación de inteligencia, que como mi colega justamente notó, es un logro impresionante, algo que no tiene precedentes. Primeramente, los que armaron este plan tenían la información para poderlo actuar. O sea, sabían que Hezbollah va a utilizar estos dispositivos, sabían dónde van a procurárselos, sabían cuándo viajan, sabían cómo llegan y sabían cómo interceptarlos y alterarlos. Y esta es una pregunta adicional que Hezbollah está poniendo en estas horas y que claramente el logro, el éxito de esta operación muestra un altísimo grado de penetración, infiltración de inteligencia de los que actuaron el plan, supuestamente las agencias de inteligencia israelí, adentro de los aparatos de seguridad de Hezbollah y hay que decir también a un nivel muy alto de acceso a información. O sea, el problema mayor que Hezbollah y su patrón Irán, porque claramente sabemos lo que pasó en Teherán con Ismail Haniyeh, lo que tienen estos dos actores hoy es un miedo de que sus aparatos de inteligencia y sus sistemas de información, sus altos niveles de comando, están totalmente infiltrados hasta el punto que Israel logró para este plan exitosamente. Ustedes mencionan toda la operación de infiltración que se está dando ahora y para entenderla también es necesario tener un contexto previo. Desde finales del 2023, Hezbollah y su líder Hassan Nasrallah le estaba diciendo a sus miembros que no utilizaran celulares ni teléfonos móviles. De hecho, en febrero de este año dio una alocución pública en la que dijo que era necesario que destruyeran todos los celulares y todos los móviles, diciendo que eran todavía más peligrosos que los propios espías israelíes, precisamente porque podían ser hackeados e intervenidos por la inteligencia de Israel. Es así que Hezbollah pasa a tecnologías mucho menos avanzadas como los rastreadores, los beepers, los radioteléfonos, los walkie-talkies. Emanuel, ¿cómo explicar entonces una filtración en un dispositivo que no es tan tecnológico y por el que optó Hezbollah precisamente para evitar los hackeos en los móviles? Bueno, lo que sabemos hasta ahora, y de nuevo son suposiciones, son hipótesis, no tenemos las informaciones confirmadas, es que se interceptaron los dispositivos físicamente, se interceptaron físicamente y fueron manipulados físicamente. De nuevo, este detalle, porque justamente notaste que fue un anuncio público, esta decisión de pasar a un nivel tecnológico más bajo para bajar el riesgo de interceptación de los teléfonos inteligentes. Pero todo
toda la logística de compra, de adquisición, de producción, de adquisición, de transferencia de estos aparatos, se sabe que sería algo secreto, que no se divulgó, no se publicó. El hecho que los israelíes supuestamente lograron a interceptar las informaciones y armaron una operación que le dio el tiempo no solo de interceptarlo, pero también de alterarlo y manipularlo, de nuevo muestra un nivel de penetración muy alto que ahora pone un contundente dilema a Hezbollah. Hasta qué bajo nivel pueden llegar para proteger a su comunicación de inteligencia y operacional. O sea, el próximo nivel son las palomas para comunicar. Por eso es una situación muy complicada por el grupo terrorista y por sus patrones en Irán. Usted bien señala que una de las hipótesis es que esta infiltración ocurrió de tiempo atrás. De hecho, algunos reportes a diferentes agencias noticiosas hablan de que hace más de 5 meses estos localizadores habrían sido intervenidos. Fernando, quiero ahora sí que nos dediquemos a esto que usted llama el descrédito o el miedo que puede enfrentar Hezbollah y que Emanuel también menciona como el dilema que enfrentará, porque esto claramente lo pone contra la espada y la pared al momento de evitarle alguna comunicación efectiva. Ya no pueden utilizar localizadores ni radioteléfonos y mucho menos móviles. ¿Cómo se podrían entonces comunicar los líderes de Hezbollah con el raso? Bueno, el problema no es que no se puedan comunicar, el problema es que tienen que encontrar una tecnología que esté suficientemente blindada o protegida. Incluso podían ser teléfonos vía satélite, de los satelitales de Iridium que antes conocíamos antiguamente, pero estos tenían que tener un nivel de encriptación muy alto, un nivel de no control por parte de quién los tiene, cómo los tiene y dónde los tiene muy alto, que en estos momentos Hezbollah, sin el apoyo exterior, no podría tener. Lo importante sería saber no solo a qué nivel de infiltración, sino desde cuándo. Yo creo que no son una operación que se monte en 4, 5 o 6 meses, sino es una operación de infiltración que casualmente, a la renovación, llamémoslo así, del parque tecnológico de Hezbollah, ha visto la oposición, la posibilidad de generar este problema de inteligencia a Hezbollah. Yo creo que Israel, como otros servicios de inteligencia, como la propia Hezbollah, tiene infiltraciones en muchos campos y en muchos ámbitos. Tiene colaboradores en muchos ámbitos y por muchos motivos, ya sean económicos o de creencia o de planteamiento ideológico. Por tanto, incluso dentro de Irán, el Sepah Pasdaran tiene graves problemas para detectar a aquellos opositores al régimen y eliminar las amenazas para el sistema. Por tanto, ¿qué nivel tecnológico tienen que tener? Pues ahora el problema es dirimir si logran tecnología más avanzada todavía, que sería tecnología militar, que solo puede proporcionar un gobierno, o optan por los canales de comunicación tradicional, de lo que llamamos los teléfonos no inteligentes, que a su vez tengan un sistema de desvíos de llamadas progresivos que permitieran, por ejemplo, no estoy dando ideas, pero esto es muy conocido en los ámbitos de inteligencia, pudieran replicar las llamadas de manera que los repetidores no permitieran localizar al teléfono, que es el origen de la comunicación. Sí rastrearían esas llamadas, pero difícilmente podrían localizar a la persona que recibe esa información. Esos son los métodos que se utilizó en la década de los 70, 80, prácticamente 80, 85 empezaron a localizarlos, y ya en los 90 se difundió. Cuando entraron los teléfonos inteligentes, eso se desechó, aunque era mucho más barato y mucho más eficiente, por la cantidad de escalones en el área de información que se necesitaba. La libertad o la eliminación de la seguridad y de los protocolos de seguridad es un problema de seguridad en sí mismo, y la seguridad 100% no existe. La seguridad es incómoda. Cuanta más seguridad pretendas implantar en un sistema, más incómodo se te hace. Los teléfonos digitales, los smartphones, lo que te hacen es facilitarte la comunicación. Y evidentemente, para entrar en esos teléfonos basta bajar de la onda de 5G a 2G para que el teléfono sea vulnerable, por ejemplo. Entonces, hay que ver ahora qué intereses tienen, pero es más importante saber cómo van a reestructurar Hezbollah su pirámide, quién va a generar la confianza suficiente como para que no se sospeche o que sea un colaborador o que Israel, en este caso, u otros países le tengan monitorizado. En quién confiar, dónde confiar, cuando el barril
de manzanas ya está contaminado. Es muy complicado. Y es precisamente ese el punto más polémico ahora, y es la confianza, en quién confiar y en quién no. Otro de los métodos que usted mencionaba que ya está utilizando Hezbollah desde hace algunos meses son mensajeros, personas que llevan un código o un mensaje de un lugar a otro o de un líder a otro en Hezbollah. Emmanuel, quiero preguntarle al respecto, ¿usted cree, como lo plantea Fernando, que este ataque masivo obligará a Hezbollah a reestructurarse para poderse comunicar sin ser infiltrados? Seguramente tendrán que hacer cambios importantes en la estructura, estoy completamente de acuerdo. Y además hay que notar, claramente estamos hablando hasta ahora del miedo generado por esta operación, de los dilemas, de los daños de confianza, de las posibles infiltración, de la necesidad de identificar las fuentes que pasaron las informaciones a los servicios que actuaron esta acción de sabotaje. Pero hay que mencionar un otro dato importante, básico. El dato es que estamos hablando de no solo los como 26 hasta ahora confirmados, la mayoría miembros importantes de la pirámide de Hezbollah, pero también de miles de heridos, la mayoría de los cuales tienen heridas en los ojos, perdieron su vista, manos, o sea, están esencialmente neutralizados. La mayoría de estos heridos, que son miembros de la fuerza, están neutralizados. Entonces, a pesar de su responsabilidad o falta de responsabilidad en el tema de la filtración, la mayoría de estos miembros heridos, o claramente los muertos también, ya no pueden participar, ya no pueden estar operacionales en la pirámide. Entonces, hay un otro problema ahora, es cómo reemplazar un número tan grande de oficiales, de líderes, de comandantes, de miembros que tienen especialización en unos sectores, puede ser los misiles, puede ser la distribución logística, puede ser otras cosas, cómo reemplazarlos para regresar al nivel de calidad operacional que tenía antes de esta acción. Entonces, aquí un nuevo problema que se presenta ahora a Hezbollah en el momento que siente la necesidad de reaccionar, de responder a este ataque. Y a las bajas que provocaron estos dos ataques se suman los cerca de 300 comandantes de Hezbollah que Israel dice haber matado en los últimos meses. Fernando, con todas estas bajas, ¿es posible que Hezbollah responda de manera justa contra Israel como lo ha prometido? ¿O realmente es una amenaza que no tiene cómo cumplir y en este momento está totalmente desequilibrado precisamente por estas infiltraciones? Excelente pregunta. Pues no lo sabemos porque ahora está luchando, para entendernos coloquialmente, el bando de los halcones y el bando de las palomas. El bando de los halcones querría una respuesta inmediata, de cualquier forma, una respuesta que pudiera infligir a Israel algún daño, aunque fuera de manera casi suicida, ¿no? Porque no tendrían la capacidad que se genera en una operación bien calculada. Y por otro lado estarían, digamos, las palomas, no que sean palomas en sí, sino los más moderados, que buscarían una reestructuración, una preparación, una sustitución de estos líderes, como ha dicho el compañero, los cuales no son gente fácil de reemplazar, porque son gente muy profunda en la organización, de alto nivel en la organización, con mucha información, con mucho entrenamiento en muchos casos, y quien le tenga que sustituir quizá tarde meses, semanas o años en lograr el nivel de confianza de los líderes, el nivel de penetración y conocimiento de la estructura de Hezbollah, que no es una estructura solo piramidal, sino también reticular, lo que llama una matriz de retícula indefinida, que significa que no hay líderes tan claros que señalar sobre las acciones, porque solo poca gente sabe la información completa. El problema es que no la van a poder conseguir de manera rápida. Algunos expertos con los que yo he hablado hablan de
que para volver al sistema que tenía Hezbollah, a la potencia que tenía Hezbollah, se tardaría no menos de entre 8 meses y 14 meses aproximadamente, si se pusieran ya y tuvieran recursos y dinero para hacerlo. En ese tiempo, Israel ya ha bloqueado las posibles amenazas de Hezbollah en el norte de Israel y solo se tendría que centrar en algunos cohetes, alguna infiltración de Hezbollah, y se centraría en Hamas, que se le ha resistido durante todo este tiempo. Y del otro lado, quiero que analicemos, Emanuel, el papel de la Mossad. ¿Se puede hablar de una inteligencia militar israelí fortalecida después de ese ataque del 7 de octubre del 2023, cuando recordemos que fue ampliamente criticada por no prever el ataque tan masivo de Hamas? Y ahora, Mossad no solo podría haber infiltrado más de 5.000 dispositivos de Hezbollah, sino que también recordemos el caso que usted ya mencionó, la muerte de Ismael Haniyeh, el líder político de Hamas, al que mataron en Teherán, la capital de Irán. Diferentes reportes de inteligencia le dijeron al diario New York Times que la Mossad habría puesto explosivos en la casa de seguridad donde Irán recibe a sus invitados y que es custodiada además por la Guardia Revolucionaria iraní. Serían entonces dos éxitos con el que la Mossad está mostrando una fortaleza y está cambiando su cara después de las críticas del 7 de octubre. Seguramente, a los cuales éxitos hay que mencionar también la eliminación del comandante Fuad Shukr de Hezbollah el día antes del ataque, del asesinado de Ismail Haniyeh en Teherán. Y ese evento también lo podemos relacionar a la pregunta de lo que va a hacer Hezbollah ahora, porque claramente se presentan de manera un poquito diferente, porque como mencionó justamente mi colega, ahora la capacidad operacional de Hezbollah está mucho más disminuida después los últimos ataques de los pasados 2 días. Pero esencialmente el dilema estratégico que se pone hoy es el mismo del 30-31 julio pasado, porque las condiciones regionales no cambiaron. Si Hezbollah lanza un ataque contundente, puede ser contra infraestructura críticas civiles o militares de Israel, especialmente si logra causar muchas víctimas, se pueden imaginarse una escalación regional con participación directa de Estados Unidos. Creo que eso fue uno de los factores que los convencieron a no reaccionar como prometieron inicialmente después del 30 de julio. Y claramente los éxitos del Mossad ayudan a Israel, no ayudan a Hezbollah en este cálculo, porque los servicios de inteligencia de Israel en los últimos meses lograron restablecer su reputación como servicios que piensan y actúan, como se dice en inglés, out of the box, afuera de la caja, o sea, de manera ingeniosa, que no se pueden esperar sus acciones. Y lo vemos también en muchas otras acciones. El problema que el aparato de inteligencia de Israel tiene es aprender las lecciones del 7 de octubre. El 7 de octubre Israel ya estaba preparado por un conflicto contra Hezbollah, no esperaba absolutamente lo que pasó el 7 de octubre desde su frente sur, y claramente la continuación del conflicto, la situación política interna de Israel también no están permitiendo el inicio de un trabajo difícil, doloroso también en el país, de investigación aprofundida de las faltas de inteligencia y de cadena de comando, y también de la visión estratégica que llegaron al punto que el país no estaba preparado a lo que pasó el 7 de octubre. Pero creo que las operaciones y los éxitos de las agencias de inteligencia israelíes en los últimos meses demuestran la capacidad de mejorarse siempre y de ser capaces de enfrentarse a situaciones. Lo vimos también en las últimas semanas, por ejemplo, en los ataques contra
edificios y bases de los Pasdarán, de las guardias revolucionarias iraníes en Siria, supuestamente, según medios varios, también con una infiltración y presencia militar de fuerzas especiales israelíes en Siria. O sea, lo que estamos viendo es una capacidad de aprender de las faltas, de los errores y de crear nuevas soluciones ingeniosas que esencialmente desplazan a los adversarios. Ustedes ponen dos elementos sobre la mesa. Por un lado, Hezbollah tiene una capacidad militar disminuida y un dilema estratégico luego de los ataques. Y por el otro lado, Israel parece haber aprendido de los ataques del 7 de octubre. En ese sentido, Fernando, ¿usted cree que es momento de que los israelíes que fueron desplazados y evacuados del norte del país precisamente para evitar estas confrontaciones y los daños con las confrontaciones con Hezbollah, es hora de que regresen, como está diciendo el primer ministro Benjamin Netanyahu, y sobre todo, como dice el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, quien afirma que ahora se abre una nueva fase de la guerra, diciendo que Israel se va a concentrar en su frontera norte en los combates con Hezbollah? ¿Es momento de hacerlo? Yo creo que no es el momento de hacerlo, porque Hezbollah responderá y también evidentemente tendrá aliados que le ayuden a hacerlo. Yo creo que aún es pronto. Yo quiero hacer un apunte importante. Cuando ocurrió la masacre, el asesinato en el 7 de octubre, la penetración por parte de Hamas en Israel, sí se sabía que se estaba preparando desde hace tiempo una operación por parte de Hamas. Lo que no se sabía era la fecha concreta ni se sabía el volumen que iba a hacer, pero agencias, por ejemplo, la agencia de inteligencia egipcia mandó un memorándum a Benjamin Netanyahu diciéndole que se estaba preparando una gran ofensiva contra Israel, y Netanyahu no hizo caso. Ronald Barth, que es el director desde hace muchos años de la contrainteligencia del Shin Bet, dijo en sus declaraciones: creo que no hemos hecho suficiente hincapié en avisar a los políticos de lo que iba a ocurrir o de lo que estaba ocurriendo. En las primeras horas murieron 5 agentes infiltrados precisamente en Hamas del Shin Bet, y hace 4 días dimitió uno de los directores de inteligencia militar de Israel. Por tanto, significa también no solo que han aprendido, sino que también se han dado cuenta que a veces ese pensamiento, decía nuestro compañero out the box, tiene que hacerse también over the línea, es decir, sobre la línea de la legalidad o del contar con cierta gente la información que se tiene. Yo creo que no es el momento de regresar al norte de Israel, porque evidentemente si la avanzadilla o la operación militar de Israel ahora se va a centrar también en el norte, evidentemente Hezbollah, pero también otros grupos como la milicia palestina, que es totalmente mucho más radical que Hezbollah, intentarán atacar. Y eso puede provocar una escalada en el que Irán, aliado de Hezbollah, porque ambos son chiíes, pudieran implantar algún tipo de apoyo de infraestructura, sí, dado que incluso ya los hutíes son capaces de llegar a Israel. Por tanto, es mucho más complicado de lo que parece. Israel tiene 3-4 frentes abiertos, y desde la polemología, desde la inteligencia, se sabe que uno no puede mantener la intensidad igual si supera los 3 frentes. Tiene el norte con Hezbollah, tiene Hamas en la franja de Gaza, tiene a Hamas creciendo en Cisjordania, y tiene también otros aliados como pueden ser Irán o como pueden ser los hutíes, que tienen ya capacidad de atentar contra Israel. Por tanto, la circunstancia, lejos de simplificarse, se complica. Hay que tener mucho cuidado y tener mucha precaución. Yo no sería partidario de que se regresara aún hasta un armisticio, aunque suene muy fuerte, porque los hay, acuerdos tácitos y sotoboche por debajo de las líneas de comunicación, o se logre, digamos, lo que no se logró hace 20 años, es decir, Fernando, que las milicias de Hezbollah lograran ganar al ejército de Israel, sino que Israel en este caso pudiera infligir de tal manera un daño a Hezbollah que no pudiera levantarse en varios años. Lo interrumpo para llegar a nuestra conclusión muy brevemente. Emanuel, ustedes han mencionado la palabra escalada. ¿Usted cree que estos recientes ataques a Hezbollah pueden llevar el conflicto en Medio Oriente a otro nivel? Pueden, pero como mencioné antes y como repito, lo que pasó ayer y anteayer es algo que puede llevar también a conclusiones diferentes. Existe un dilema ahora
que se deben poner el liderazgo de Hezbollah y sus patrones en Teherán, sí arriesgar una escalada con las consecuencias de una posible participación de Estados Unidos y la posible consecuencia del ampliarse del conflicto regional, o limitarse a reacciones como las vimos después del 30-31 de julio, cuando Israel eliminó a Fuad Shukr primero y después a Ismail Haniyeh, con las reacciones contundentes con las cuales se comprometieron en sus palabras, que al final no pasaron. Emanuel, lo interrumpo días. para darle paso a Fernando. Fernando, en 30 segundos, ¿usted cree que puede haber una escalada? Yo creo que no habrá una escalada porque Irán no está en condiciones y no quiere esa escalada. Además, esa respuesta que dio Irán ante la muerte de sus líderes fue una respuesta que se avisó con 72 horas de antelación a todos los servicios de inteligencia, que se avisaron a Israel, y por tanto era algo, digamos, más para consumo interno que externo. Yo no creo que haya una escalada, porque esa escalada arrastraría a muchos países detrás, y Estados Unidos no podría asistir a la totalidad de esas amenazas. Fernando Cocho y Emanuel Ottolenghi, gracias por estar aquí en el debate de France 24 con su conocimiento, y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón, Janet Bustamante y Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y france24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.